aquí en Colombia la justicia no se administra completamente. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas injusticias. Aquí quien gana es el Estado o las personas que tienen plata. Esas son las que en verdad, las que pueden, esas son las que tienen justicia, pero el pobre no tiene justicia. Entonces yo considero, miren el caso de Colmenares, que todo lo que por ser una familia que tiene plata y que de alta curnia, por eso no lo han podido la justicia no ha podido, como dijera yo, hacer justicia. La justicia no ha podido hacer justicia con el caso del señor Colmenares. Y a mí me parece que aquí, en verdad, en Colombia, aquí el que tiene plata es el que manda. Eso es para mi concepto y aquí no hay justicia por eso. La justicia en Colombia tiene mucho que desear, hay muchos altibajos que merecidamente a unos se la aplican, a otros no. En la gran mayoría de casos, siempre la corrupción es la que se impone. Desafortunadamente es algo grave, pero tenemos que decirlo. Aquí la corrupción es la que manda en este país. De acuerdo, porque desafortunadamente nos han dado el mensaje de que dependiendo de la persona a la cual van a juzgar, así procede el sistema judicial. Hemos encontrado casos muy tristes, muy aberrantes, tales como el caso de Rafael Uribe Noguera, que fue condenado a 50 años de cárcel, cuando este señor, por la gravedad de los hechos que hizo, merecía la pena máxima, que son 60 años de cárcel. Así como otros casos en los cuales no ha existido celeridad en los casos. Por ejemplo, el caso Colmenares, que todavía está en investigación y que desafortunadamente dejaron libre a las dos muchachas que aparecían como implicadas en el caso. Me parece que la justicia, el problema no son los funcionarios, ellos cumplen de una u otra forma con sus labores, el problema es el sistema bajo el cual está diseñado. Empezando por el hecho del principio de oportunidad, que es el famoso preacuerdo, que es cuando la persona que se le endilga un delito se somete a un principio de oportunidad, o sea, una confesión anticipada con el fin de que se le haga rebaja de pena. Y no me parece, porque si una persona cometió una acción irregular y se demuestra, debe ser merecedora de una pena intramural. No casa por cárcel ni nada de esas cosas. Esos lineamientos jurídicos que hoy en día desafortunadamente han aparecido. La interpretación penal es el análisis que hace en este caso el juzgador, el juez, frente a un caso, teniendo en cuenta los elementos fácticos, es decir, las pruebas aportadas, y las pruebas esas ponerlas de presente frente a la ley. ¿Qué dice la ley sobre esa situación? Y teniendo en cuenta igualmente la argumentación de la Fiscalía, que es el ente encargado de presentar al ciudadano ante el juez. La interpretación es la manera como el juez encuadra una conducta determinada dentro de un tipo penal. Bueno, interpretar la ley penal es importante porque nosotros necesitamos tipificar el tipo de conducta para el caso concreto que vamos a analizar. La interpretación de la ley penal es darle aplicabilidad a las normas penales, es decir, al Código Penal, en su sentido estricto en determinado caso concreto. La interpretación es muy importante porque el derecho no es una ciencia exacta. El derecho se requiere una conjugación de muchos elementos de interpretación social
de tener en cuenta el medio en el cual se desenvuelve la persona involucrada en un delito y su comportamiento frente a la legislación. Por lo tanto, no se puede tener un fallo o una interpretación respecto de una conducta de manera como si fuera matemática. Es decir, quien mata tal cosa, quien roba tal cosa, es decir, quien comete una conducta tal pena. No, la interpretación judicial lleva aparejado el hecho de tomar en cuenta la situación en general, el contexto en que sucede y las circunstancias propias de la persona involucrada en ello para arribar a una decisión. Si no hubiese interpretación penal, la ciencia social de la justicia sería meramente matemática. No sería necesario estudiar derecho, sino simplemente tomar una conducta frente a una sanción e imponerla sin tener en cuenta cualquier tipo de interpretación, como las antes señaladas, repito, la procedencia de la persona, su educación, las circunstancias en que cometió el hecho, todo ello hace parte de la interpretación penal. Bueno, esta interpretación penal también la podemos mirar desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista doctrinal. Desde el punto de vista judicial es cuando el juez aplica la norma a un caso concreto como tal. Y la interpretación doctrinal es cuando el doctrinante trata de desentrañar el sentido real de la norma. O sea, ¿qué quiso decir el legislador cuando creó esa norma? Va mucho más allá de la aplicación. Primero interpreta, analiza, desentraña la norma y luego se hace la aplicación de la norma. Desde ese punto de vista lo miran los doctrinantes. Cuando hablamos de interpretación penal, lo tenemos que mirar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, lo que busca es lo que quiere el legislador con la norma, la interpretación que hace el legislador en el verdadero sentido de la ley como tal. Y desde el punto de vista objetivo no es otra cosa que esa norma que el legislador ha interpretado como tal se ajuste a nuestro estado social de derecho, a los bienes tutelados como tal. Es importante la interpretación de la ley penal para no incurrir en errores judiciales, ya que nosotros como funcionarios debemos velar porque la misma sea interpretada lo más estricto, en sentido estricto, darle alcance a la norma penal. Esto en aras a llevar a un buen proceso, a una buena investigación y que en un futuro no se lleven a futuras nulidades en la investigación. Es lógico que ocurran porque las interpretaciones, si bien tienen un protocolo legal, son personales. El juzgador tiene una óptica de acuerdo a la argumentación presentada por la Fiscalía. Y en el evento del homicidio culposo o el homicidio doloso preterintencional hay una delgada línea que puede ser no confundida, sino interpretada de una manera por una persona e igualmente esa misma conducta interpretada por otra persona. De hecho, la dualidad se presenta porque el juez de primera instancia consideró que había un homicidio culposo. Y una vez presentada la apelación, la segunda instancia consideró que, dado que la persona fue consciente cuando consumió bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas y se sometió a conducir un vehículo automotor, era consciente que tal conducta podría causar un daño
He ahí el hecho del dolo eventual, que fue la interpretación que le dio la segunda instancia. Pero igualmente la primera instancia también consideró que era el homicidio culposo toda vez que se cometió en un vehículo automotor, y puede pensarse o puede decirse que nadie se monta a un vehículo automotor a conducirlo para causar un daño a otro. Por muy embriagado que vaya, no es esa su intención. Pero el dolo eventual lleva a pensar que, si bien no era su intención, pudo haber previsto ese resultado fatal. Por lo tanto, esos eventos en nuestro sistema judicial es natural que sucedan. El derecho es de interpretación y de argumentación. Y por tanto, la argumentación que esgrimió la Fiscalía en primera instancia llevó a una conclusión, pero luego en la segunda instancia tuvo otra óptica de una misma situación. Es el viejo, aquí se aplica el viejo adagio que enseñan en la escuela de derecho desde el principio: el vaso de agua por la mitad, ¿está medio lleno o está medio vacío? Quien dice que está medio lleno tiene razón, y el que está medio vacío tiene razón. Entonces hay una serie de argumentaciones para apoyar una y otra teoría. Cada funcionario mira las cosas objetivamente de acuerdo al caso que se presenta. Se presentan miles de confusiones respecto de cuándo ocurre una conducta con dolo eventual y cuándo es una conducta en homicidio culposo. Que vendría siendo, el dolo eventual vendría siendo un agravante. Un agravante, en el caso de la jurisprudencia, se tiene que el juez que falló en primera instancia, la cual fue revocada por el tribunal o por la corte en su sentencia, que lo tramitó como dolo eventual y no como un homicidio bajo circunstancias de agravación. De ahí que cada funcionario mira las cosas objetivamente. En atención al caso específico, no hay un vacío jurídico. De hecho, hay normatividad para contemplar el homicidio culposo y hay una normatividad para cumplir el dolo eventual. Por lo tanto, en la anterior respuesta, cuando me refería a la misma conducta que se puede mirar desde dos ópticas, indica la riqueza que tiene nuestra legislación, pero para nada hay un vacío judicial. No existe. De hecho, no hay tanto el vacío que están contempladas dos maneras de mirar las cosas a una misma situación. Vacío sería lo contrario, que frente a esta misma conducta no hubiera la otra opción, pero existen las dos opciones: la del homicidio culposo, que es una interpretación, y la del dolo eventual, que es otra interpretación. Sí, los vacíos jurídicos se dan todos los días de la vida, cada vez que sale un evento nuevo, pero para eso se tiene contemplado la conducta de la analogía. Y la conducta de la analogía no es otra cosa que un caso nuevo no contenido en la ley. ¿Y por qué hablamos de analogía? Porque como se presenta el vacío jurídico y el caso hay que resolverlo, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace el sistema judicial? ¿Qué hace el juez? Toma un caso parecido a ese caso y aplica la norma de ese caso al caso nuevo. En estos casos podríamos tomar como solución, y para que haya una unificación de criterios, está hacer un estudio minucioso sobre la jurisprudencia. Entonces debemos analizar para cada caso que se presenta e ir a solucionar pues conflictos o situaciones penales en la jurisprudencia que la ley permite, ya que son criterios auxiliares. Solución ya existe, no hay que proponerla, y la solución es acudir a la jurisprudencia. Siempre que un juez vaya a tomar una decisión en un caso, es lógico que, además de sus propios conocimientos y su propia interpretación de la ley, acuda a qué ha dicho la jurisprudencia en estos casos en anteriores eventos. Es decir,
habiendo tres instancias, la primera instancia, la del juez fallador, la segunda instancia, en este caso que conoce la apelación, y en algunos casos el recurso extraordinario de casación, que ha dicho la Corte o que dice la Corte en sede de casación en casos como el parecido. Por lo tanto, la solución es que cuando un juez va a tomar una decisión frente a un caso, debe apoyarse en jurisprudencias que en anteriores oportunidades se hayan pronunciado sobre casos similares. La solución sería, primero, llevar un proceso ajustado a derecho. Primero, donde haya una buena valoración probatoria. Segunda, donde el fiscal, que es uno de los que inciden que se cometan estos errores casi siempre, porque es el que acusa, haga una buena investigación del proceso. Entonces, en base a la buena investigación que haga la fiscalía, un buen sistema, una buena valoración de pruebas, y aparte de eso, un análisis consensual que haga el juez a las partes. Yo digo que se juntan estas tres causas, estos tres motivos, y se podía dar un fallo bastante ajustado a derecho. Obviamente, vuelvo e insisto, en ciertas circunstancias, en ciertos procesos, porque todos los casos no son iguales, el juez debería no ser tan taxativo. No digamos que apartarse de la norma, sí, porque a ellos les da miedo. Hay veces se apegan a la norma y no analizan el sentir, el querer, el pensar de las partes. Y el pensar de las partes les puede dar a ellos la solución del problema y no estar sin estar tan apegados a la norma. Entonces yo creo que la solución a los casos sería eso, y que en un futuro se analice más bien que haya una línea por jurisprudencial. O sea, que para cada caso se debería tomar una línea jurisprudencial. ¿Por qué una línea jurisprudencial? Porque ya en una línea jurisprudencial ya estos casos se han mirado de diferentes formas. ¿Sí me entienden? Ya hay mucho fallo con respecto a un mismo caso. Entonces quiere decir que se está manejando una sola tesis. Cuando tú miras una línea jurisprudencial, una sola línea jurisprudencial, te quiere decir a ti que estás manejando una sola tesis. Entonces ya te va a dar a ti una orientación, un norte, ¿sí? de ese tema para ese fallo. Sí, por lo menos si es en cuestión de accidentes de tránsito, mirar las líneas jurisprudenciales que hay, ¿sí? Con respecto a ese caso, después de un buen análisis. Vuelvo e insisto, que el análisis personal que hace el juez con las partes es vital, y el análisis probatorio. Entonces yo pienso que se debería orientarse por ese lado, por una buena línea jurisprudencial, y que el juez prácticamente sea el director de orquesta a la hora de hacer un buen análisis con las partes.